Qué increíble cómo enseguida se nos vinieron los árboles encima, ¿eh? Atención, warning, línea discontinua. El agradable aroma a bosque, a madera, a pino que se siente. Veo los árboles en sus bases, y no tanto en sus bases, también como negros, ennegrecidos. Yo no sé si habrá habido algún incendio en algún momento. A mí me da la sensación de que sí. Nunca había visto esto, así que no lo puedo asegurar, pero como suelen haber incendios en verano, todo muy seco, mucho calor, por eso se prohíbe que gente que acampe que haga fogata o inclusive que haga asados, porque fume. Porque cualquier distracción o olvido de una brasita puede generar un desastre. Me encanta lo que estamos subiendo, ¿eh? Montaña Grande, 1120. Supongo que debe ser la altura. Mira, ahí hay un parador. Vamos a parar, ya que hay un parador, vamos a parar. Miren qué bonito, gente. La cantidad de árboles. Bueno, esta es la primera paradita que hago. No les puedo dar mucha información porque el cartel no está. Miren qué linda ladera. La carretera por ahora está muy bonita. No me quito el casco porque entre el micrófono, los auriculares para escuchar el GPS y demás, quitármelo y ponérmelo es más historia de la que parece. Bueno, continuamos. Ahora sí, primera parada técnica. Ya estamos. Nos ponemos los guantecitos. La seguridad siempre primero. Continuamos el viaje. Nos queda 1 hora. Para el mediodía estamos llegando. Esto es muy lindo. Me encantan este tipo de carreteras, aparte de lo bien que está. Las líneas bien marcadas. El asfalto está muy bien. Mucha pinilla en algunos sectores. Eso nos advirtieron. ¿Ven? Como aquí, que hay en el centro. 3 kilómetros de curvas cerradas. Así que a no confiarse demasiado. ¿Okay? Es incendio. Peligro de incendio, ¿eh? Lo que les digo. El centeno. Estas deben ser lugares de acampada, evidentemente. Miren un puentecito ahí. Ahí está el campo de verano, los niños disfrutando. Muy poca gente circulando. Hay más gente así ya detenida. Bueno, esos son operarios, gente que cuida, que mantiene. Peligro de derrumbe. 35 kilómetros, gente. Mirador de Ortuño. No vamos a parar. El Diablillo, 1590 metros. 1590 y seguimos subiendo y siguen las curvas cerradas. ¡Oh, qué pedazo de vista! Amigos moteros, qué pedazo de vista. Yo estaba mirando para el otro lado y de golpe hice así. Espero que se haya captado en la cámara. Opa, de golpe, increíble. Estoy viendo acá en el mapa, en el Google Maps, que adelante la carretera se puso en rojo, como que está grabada y después en naranja. No sé si habrá pasado algo o qué. Ya nos enteraremos. Oh, no sé si mirar aquí o no. ¡Qué locura! Qué lindo ver eso, sí, estar sobre las nubes. Miren, 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 miren. ¡Ah! Allá está, allá está. Miren. Qué imponente. Oh, del otro lado hay unas vistas. Oh. Es que para todos lados es hermoso ver. Allá enfrente... No, no creo que sea Gran Canaria. Puede ser, ¿eh? Puede que sea. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos. Muy bien. Vamos a continuar. La verdad que por ahora
Ah, me está gustando mucho la carretera, ¿eh? Está muy linda, muy bien cuidada. Faltan 23 kilómetros en media hora. Eso que estoy yendo muy despacito y haciendo varias paraditas. Parece que seguimos con el mismo ritmito. Calculo que para el mediodía llegamos a donde tenemos que llegar. Ahora sí, continuamos. No, no continuamos. Ahora sí, continuamos. ¿Cómo va cambiando la geografía? Ahora parecen, no sé, parecen médanos, mirá. Mirá lo que es esto. Que encima hay paradores por todos lados, muy estratégicamente colocados, obviamente, pero muchos. Hay lugares donde decís, uy, qué buenas vistas, y no podés parar a disfrutarlo un segundo. Pero aquí hay muchos paradores, eso está bueno. O sea, podés apreciar la naturaleza, el entorno desde distintos ángulos, deteniéndote y tomándote tu tiempo. ¿Cómo cambió el tipo de naturaleza acá? Fíjense que ahora es toda naturaleza mucho más baja, arbustos y demás. Pero de golpe se terminaron los pinos. Es una locura, ¿ves? Ahí hay otra indicación de otro mirador, pero no se puede parar en todos los miradores. Atrás no viene nadie, así que no vamos a parar, pero vamos a ir muy despacio. Allá hay un helicóptero, puede ser un helicóptero radar, ¿eh? El que te ponen en la foto de que hay helicóptero y dron controlando las velocidades. 2.330 metros de altura, señoras y señores. Bien de frente lo tenemos ahora, ¿eh? Bien de frente. A la izquierda se ve el teleférico. Esos puntitos ahí chiquititos. Esta me parece que es una paradita obligatoria y la vamos a hacer. Esto promete, ¿eh? Por lo que veo es una caminadita, pero parece que promete. Bueno, este es el Roque Caramujo. Hay un senderito de 200 metros que vamos a recorrer y a ver cómo se ve desde allí. Allá nos espera el Teide. Bueno, como pueden ver, ya lo tenemos cada vez más cerquita. Hasta aquí trajo el caminito. Aquí toda la gente aprovecha a hacerse la foto. Así que bueno, ahí lo tenemos el Teide. Falta poquito, ya llegamos. Bueno, muy bien. Volvemos del mirador hacia la moto que tenemos por ahí. Son 200 metros. Fíjense cómo está el día. Hay un poco de calima, me habían avisado, es cierto, pero no molesta. Sí se siente la sequedad en la boca. Así que allí vamos. Parece que lo podemos tocar, mirá. Bueno, ahora sí, le decimos chao. Oh, no, ¿qué le pasa? Oh, qué susto me pegué, gente, por favor, pero ya me estaba preocupando, ¿eh? Continuemos. Es que antes, cuando la volví a prender, la escuché hacer un ruido raro, como de un ventilador o algo que nunca lo había escuchado en los 2 años y pico, en los 2 años que la tengo. Y ahora esto. Yo no sé si será la altura. Lo desconozco. El portillo. Parking.
Centro de visitantes del Portillo. Ahí lo tenemos al Teide de frente a nosotros. Parece que está ahí nomás, ¿eh? Pero quedan 11 kilómetros todavía. Vamos que llegamos. Y luego subiremos el teleférico, que si no me equivoco, no está muy económico. Está rondando los 40 euritos. Pero supongo que vale la pena. Así que si ya estamos acá, tendremos que hacerlo. Cuidado, me frenan. Esto debe ser algún tipo de hotel. No, ¿qué es esto? Pabellón. ¿Una casa? Restaurante, terraza. Ahí están los motelos, qué grande. Se ve que es un punto de encuentro. Aquí hay otro restaurante. Miren qué imponente. Ahora se ve todo marrón. Estamos a 2100 metros de altura. Claro, el Teide, la punta del Teide, es la punta más alta de toda España, para quien no lo sepa. ¿Ven por qué hay que ir despacio? Se te viene en una curva, se te viene una huevo encima y te come un cuarto de carril. Me hizo señal como que baje la velocidad. Pero no sé por qué, si vengo lento. Ok, por esto, que baje la velocidad. Gracias, amigo motero. Esto ahora aquí, este ya es el segundo. No sé qué estarán arreglando. Eso es lo que hace un rato atrás había dicho que en el GPS me aparecía en rojo y había que ver de qué era. Bueno, se ve que eran esos arreglos que estaban haciendo, esos dos arreglos. Que ahora aparece en azul, pero anteriormente se entiende que había más coches, entonces la demora era mayor. Qué impresionante, eso cuando vuelva. Eso es lo que no tiene que hacer. O sea, ¿por qué me invade mi carril en vez de esperar un momento a que se le libere el espacio del coche que estaba ingresando al mirador? Según esto llegamos en 3 minutos. Estamos a 1,2 kilómetros, 1,2 kilómetros. 300 metros el Teide, teleférico, Teide, 2250 metros. ¡Oh! Miren todos aquellos coches, qué locura. Has llegado. Pues nada, hemos llegado. Hola. ¿Podemos aparcar ahí? Sí, vale. Al revés por la pata. Bueno, ya estamos en la base del Teide. El teleférico sube todo hacia allá. Ahí dejé la moto con el casco y la campera de moto atada, porque no quiero subir eso en el teleférico con el calor que hace. Vamos a cruzar. El día está increíble. Me faltaría ponerme una gorra que no tengo porque hace mucho calor. Hay uno de los teleféricos. Bueno, como ahí mismo dice, acá lo que tenemos es una cafetería, un restaurante y una tienda de souvenirs, de recuerdos. De ahí sale el teleférico. Y me voy a sentar a comer mi sándwich y a tomar algo fresco. Por ahí no hay una sola sombra. Y adentro está lleno, es un mundo de gente, así que vamos a evitar ese ingreso. Viene hasta aquí mismo. Me viene al lado. Qué raro, qué llamativo que
Que no se escapen, deben venir buscando comida. Claro, ves, mira, ahí se me cayó a mí una semillita de tomate de mi bocadillo y se la está comiendo, pero literalmente en mi pie. No hay que darles de comer. Increíble, sé que están muertas de hambre, ¿eh? Porque para que se acerquen así. Bueno, tengo una buena noticia y una mala noticia. La buena noticia es que llegamos a la base del Teide, como pueden ver. De ahí sale el teleférico, hacia la parte más alta del Teide. Bueno, no está la más alta, pero casi. Tenemos el restaurante, como vimos antes, la cafetería, la tienda de regalos, los baños, un Cristo por ahí, las lagartijas, como estuvimos viendo. Todo súper bonito. El único problema es que no podemos subir al teleférico. Así es. No podemos subir al teleférico porque en este momento son las 13 horas y 6 minutos. Y se agotaron a las 10 de la mañana los pases del teleférico. Mucha gente.